cortita de todas, ¿verdad? Va. Eh, sí, podría decirse, sí. No, yo por los test, viste que solo hay dos, a diferencia de lo que hablábamos el viernes, de las otras unidades, digo, a lo mejor es la más Ajá, corta de todas las unidades, pero no sé sí, puede cuál es ser. la. No, puede Ok. ser, sí, sí, posiblemente lo sea, sí. Tiene dos temas, bueno, el título de la unidad que vemos ahí, estructura de capital y dividendos o política de dividendos, son temas significativos en todo lo que es, en lo que es la materia, digamos. Hay otro punto, yo tengo el problema acá, eh, hay otro punto de política de empresa, finanzas, eso solemos dejarlo para la lectura particular, no suele hacerse demasiado hincapié en los exámenes, es un punto bastante avanzado de las finanzas y lo de opciones reales es lo mismo. Así que posiblemente lo sea. La idea es dar hoy la parte de estructura de capital, todo lo que está ahí más, más oscuro, y la parte de dividendos dar la clase que viene el próximo viernes. Así que bueno, vamos a arrancar con la estructura de capital. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estructura de capital? Bueno, de la relación entre los recursos ajenos y propios, como dice ahí, el índice de endeudamiento en sus diversas formas, sea, en general hablamos del índice de endeudamiento en sentido específico como la relación entre el pasivo y el patrimonio neto, podría tener otra forma. Saben que con el activo, digamos, dadas las tres variables, activo, pasivo y patrimonio neto, cualquier relación entre ellos nos define toda esa estructura, la manera en que los recursos ajenos y propios financian a ese total de capital, ese capital integral, capital económico que conforman en definitiva los proyectos o las actividades que desarrolla la empresa. La idea es tratar de ver si hay una estructura de capital óptima, es decir, si hay alguna mejor que la otra. En teoría, por definición genérica, habrá alguna una estructura óptima si es que se minimiza el costo de capital o lo que es lo mismo, maximiza el valor de la empresa. Entonces, una hacia la otra, el costo de los mismos, ¿cómo logro minimizar? Si la empresa logra minimizar la tasa a la que, ahí me avisan que se entrecorta. ¿Tengo que volver? ¿Se entendió algo o arranco de nuevo? Profe, no se entendió nada porque fue todo Nada de nada. cortado. ¿Y ahora? No, se fue muy cortado. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, entonces arranco de Sí, nuevo. dale, gracias. Perfecto. No, por favor. Disculpen. Bien, ahí repito, Es que vamos, yo vamos. no sabía si era mi internet o el de usted, Sí, entonces por uno eso nunca no quería sabe. Sí, interrumpir, sí. porque a Este, veces no. este cuatrimestre hubo varias interrupciones me parece que de mi parte. No solía tener problemas, pero bueno. Vamos de nuevo. Ahora me escuchan, entonces este pequeño diálogo se lleva. Sí, se escucha bien. Listo. Bien, entonces arranquemos de nuevo. Decíamos que la estructura de capital, como dice ahí, es la relación entre los recursos ajenos y propios. Habitualmente medida o un indicador típico de esta relación es el índice de endeudamiento. El índice de endeudamiento, que en sentido específico es la relación entre el pasivo y el patrimonio neto, pasivo en el numerador, patrimonio neto en el denominador, también admite diversas formas, decía el activo, pasivo y patrimonio neto, dadas esas tres variables, relacionando dos, armando un indicador, una fracción en definitiva de dos de ellos, queda definida toda la estructura como réplica, como miniatura de lo que es la estructura general de la empresa en cuanto a la manera en que se distinguen las fuentes que financian a ese conjunto de proyectos, a ese conjunto de activos con los que la empresa desarrolla su actividad.
Y lo que vamos a tratar de preguntarnos en esta unidad, de tratar de averiguar, es si hay alguna estructura de capital óptima, es decir, alguna mejor que la otra. ¿Existe alguna mejor combinación posible entre pasivo y patrimonio neto? Esto es, o cómo definimos una estructura óptima cuando se minimiza el costo de capital o lo que es lo mismo cuando se maximiza el valor de la empresa. Y estaba haciendo las aclaraciones respecto de qué significa costo de capital en esa oración. Vimos en la clase pasada que costo de capital es un concepto casi sinónimo. Podríamos asumir a partir de supuestos que es sinónimo de tasa de rendimiento requerida. Eh, el alcance que tiene la expresión costo de capital en esta oración es la tasa requerida de esos activos. Por eso, si minimizamos el costo de capital, es decir, si minimizamos la tasa a la que descontamos los flujos que genera la operación de la empresa, vamos a estar maximizando el valor por el lado de los activos, ¿sí? Consecuentemente, vamos a estar maximizando el valor de la empresa. Dado el pasivo, si hay alguna forma de que se mueva el costo de capital y por lo tanto se mueva el valor de los activos, la consecuencia es que se va a maximizar el valor del patrimonio neto y por lo tanto maximizamos el valor del accionista o la riqueza del accionista, como venimos diciendo desde la unidad 1, desde aquel objetivo planteado ya a principio del cuatrimestre, ya a lo lejos en el tiempo. Bien. Dentro de lo que es el estudio de la estructura de capital tenemos varias posiciones o dos posiciones fundamentales. Por un lado tenemos la relevancia, es decir, aquella posición, aquella tesis que nos dice que la estructura de capital importa, la estructura de capital tiene efecto y por lo tanto hay una combinación de recursos que maximiza el valor de la empresa, que minimiza el costo de capital y maximiza el costo de la empresa. A eso lo envolvemos dentro de lo que es la tesis tradicional o la tesis de la relevancia. Y por el otro lado, desde la época en la que se desarrollaron, tuvieron un gran impulso todos estos modelos bien matemáticos, desde teoría de cartera, KPM y demás, en ese ámbito, por allá por mediados del siglo pasado, años 50, 60, aparecen autores, Modigliani y Miller, que dicen, no, en cierto contexto, si los supuestos son este, ahora lo vamos a ver en la clase, si sucede eso, en ese entorno es irrelevante, no importa qué haga la empresa con su estructura de capital o con su estructura de financiación, el valor de la empresa se va a mantener inalterado. ¿Sí? Esos son los grandes paradigmas, digamos, que vamos a desarrollar a lo largo de la clase de hoy. Dentro de todo lo que es el análisis, vamos con algunas pautas básicas. Las pautas básicas son las siguientes. El riesgo económico de la empresa es constante, esto es el riesgo de la operación, es decir, la tasa y el riesgo involucrado y por lo tanto la tasa a la que debemos, no la tasa, perdón, olvídense lo de la tasa. El riesgo al que están sometidos los flujos económicos de la empresa, es decir, lo que genera la propia actividad, en definitiva los flujos del activo, son constantes. ¿Sí? El riesgo al que está sometido ese flujo. La empresa no tiene crecimiento, es decir, se plantea un panorama constante respecto de los flujos. ¿Sí? Este supuesto viene a decirnos, bueno, supongamos que el flujo es el mismo en el año 1, en el año 2. ¿Sí? De ahí viene lo de las magnitudes constantes, las ventas constantes, las cobranzas constantes, el capital de trabajo constante. La distribución de utilidades es total, es decir, todo lo que genera en el estado de resultados la empresa se distribuye en forma de dividendos. Y por el otro lado, este supuesto por ahí debería estar antes, la inversión es igual a la amortización. ¿Sí? Estos tres supuestos, genéricamente lo que nos dicen es el flujo de la empresa, tanto del activo, el flujo monetario, la magnitud, el importe en moneda que genera el activo y
que se lleva el accionista a través de esta distribución de utilidades es constante. Y por el otro lado, el horizonte temporal es ilimitado, es decir, vamos a estar trabajando a perpetuidad. Un segundo. Bien. Esta es una forma de simplificar el análisis. Es simplemente a los efectos de simplificar el análisis. Se podría trabajar con otros supuestos, complicaría la fórmula matemática. Lo del el flujo perpetuo nos permite simplemente determinar los valores presentes dividiendo el flujo por la tasa. Un flujo constante dividido la tasa nos arroja el valor presente. ¿Estamos? Sí, profesor. Bien. Bueno, ¿qué nos dice la posición tradicional, aquella de la relevancia? ¿O qué se creía antes de hacer un estudio profundo, de meter dentro de modelos matemáticos, en entornos con supuestos y con restricciones y demás cuestiones analíticas? Se suponía que sucedía esto con las tasas, ¿sí? Acá tenemos en el eje horizontal el apalancamiento financiero o el endeudamiento, como les dije antes, el típico de la deuda sobre el patrimonio neto. Y las tasas de costo de capital en la horizontal. Supone, bueno, acá esto está tomado de un libro con un ejemplo numérico, olvídense, los números no importan. Lo que suponían los autores tradicionales es que la, la reacción de los dueños del capital, de los que aportan capital, tanto patrimonio como pasivo, tenía ciertos efectos que dependían del endeudamiento. Por ejemplo, acá tenemos que, en principio, con aumentar el endeudamiento, con aumentar el endeudamiento, la tasa de la deuda, esta que está por acá abajo es K sub I, la tasa de la deuda, se mantenía en principio constante durante un buen tramo inicial, con endeudamientos moderados, con endeudamientos medios, la tasa esa se mantenía constante. Sin embargo, llevaba a algún punto del endeudamiento, alguna zona donde empezaba a ser relativamente alto el endeudamiento, ahí empezaban a reaccionar los prestamistas y empezaban a exigir mayor tasa porque asumían que la empresa era más riesgosa, porque asumían que la cobranza, el retorno, el repago de su deuda iba a estar comprometida, por lo tanto, para nuevas dosis de endeudamiento exigían una tasa cada vez más alta. En principio, digamos, volviendo al punto de endeudamiento cero y arrancando con dosis moderadas de endeudamiento, el accionista no reaccionaba o reaccionaba poco ante los incrementos del endeudamiento. Por lo tanto, lo que sucedía en ese tramo era que el costo promedio bajaba. Sí, tengo una tasa de la deuda a este nivel del 10%, vamos a seguir los números que están acá, ya que estamos, y arranca en el 20% el costo que me ofrecen o que me exigen, mejor dicho, los accionistas, a medida que reemplazo en la estructura de capital, saco patrimonio neto y pongo pasivo, al ser el pasivo más barato y al ser, ahora me vengo acá sub O, al ser la tasa, esta acá sub O sería el WACC que veíamos la clase pasada, un promedio ponderado de las dos fuentes, ¿sí? Esta, la que está continua, la gris continua, la K sub O, el WACC, es el promedio ponderado, no pierdan de vista que es el promedio ponderado de las dos. ¿Estamos? Por lo tanto, vuelvo, si voy reemplazando, voy quitando patrimonio neto e incorporo pasivo, en definitiva, tomo deuda para devolverle capital a los accionistas, eso es lo que hago, pongo en ese promedio, en ese WACC, en ese promedio ponderado de tasas, estoy aumentando el peso del componente más barato y quitando el componente más caro. Por lo tanto, en principio, la tasa que se exige, o la tasa promedio, mejor dicho, se comienza a disminuir. ¿Sí? Comienza a disminuir. Hasta cierto punto. Punto en el que se empiezan a combinar, yo les dije que depende,
digamos, que esto caiga depende de cuánto reaccionan los accionistas. En principio suponían que al principio permanece todo más o menos constante. Fíjense que en este gráfico, si bien crece la tasa del accionista, crece de manera suave, ¿sí? No crece de un modo tal que me compensa exactamente el cambio, el reemplazo, ¿sí? Ese efecto matemático de los promedios ponderados hace que en principio el costo promedio ponderado comience a bajar. Pero en algún punto, como les dije antes, si bien acá todavía no reaccionó en el gráfico, ¿no? En el ejemplo, cada situación podría tener gráficas diferentes, pero si bien todavía no reaccionó el costo del pasivo, no reaccionaron los prestamistas aumentando ese costo, sí comienzan a reaccionar cada vez más los propietarios. ¿Sí? Los propietarios ven que el incremento del endeudamiento comienza a ser peligroso y por lo tanto empiezan a exigir más por ese aumento del riesgo. Entonces, ese aumento de la tasa exigida por los propietarios empieza a tener importancia o empieza a verse en el promedio ponderado, de modo tal que K/O, que el WACC, llega a un mínimo. Y a partir de cierto punto ya la reacción, digamos, el incremento, en definitiva, la pendiente de la curva de la tasa del accionista, compensa y más que compensa la reacción de el reemplazo, digamos, el reemplazo por deuda o por una fuente más barata. Y esto se acrecienta todavía más cuando empieza a crecer el costo del endeudamiento. ¿Sí? De modo tal que si el comportamiento de las curvas de las tasas era este, hay para estos autores una estructura de capital o estructura de endeudamiento o estructura de financiación óptima en este punto X. ¿Por qué está ahí el óptimo? Porque ahí está el mínimo de K sub O. Tengo la tasa que minimicé la tasa y por lo tanto voy a descontar un flujo constante perpetuo por una tasa, por la menor posible de esas tasas. Con lo cual voy a maximizar el valor de la empresa. Si este gráfico es el apalancamiento, al igual que el anterior, pero tenemos el valor de la empresa, el valor de los activos en definitiva, en la vertical, en el punto X en el que se da la K sub O mínima, se va a dar el valor máximo de los activos de la empresa. ¿Está bien? Bien. En la posición tradicional, si bien tenía la argumentación aproximadamente lo que les mencioné recién, no había una justificación robusta desde el punto de vista de los modelos. ¿Sí? Y el primero que provee o los primeros que proveen una justificación robusta de esto son los autores que les mencioné antes, Modigliani y Miller. Si no se me cruzan los nombres, eran Franco Modigliani y Merton Miller, si no recuerdo mal. Pero bueno, eso es otra cuestión. Ahí estaba el año que yo les mencioné así en genérico, 1958 es la primera versión. Vamos a ir viendo cierta evolución en esto. Bueno, vamos a suponer estas dos empresas, distintas pero similares en cuanto a riesgo, o idénticas, mejor dicho. Son dos empresas diferentes. Un segundo. Otro segundo. Bien, dos empresas diferentes, pero similares en cuanto a los valores que tienen, tanto en sus estructuras de resultados como en lo patrimonial. Bueno, en lo operacional son exactamente idénticas, ¿sí? La utilidad operativa es de 1000 en cada uno de los casos.
Ahora, la diferencia está en que una empresa está endeudada, la empresa B está endeudada en 2.500 de pasivo y la empresa A no tiene deuda. Por lo tanto, no hay impuestos en esta versión, no hay impuestos, por lo tanto, no paga intereses la empresa B paga el 10% de los 2.500, 250 de intereses, la utilidad final y por lo tanto el dividendo es de 1.000 para la empresa A, 750 para la empresa B. Remarco el porqué de los supuestos de los supuestos que vimos antes. Acá estamos viendo estado de resultados, en principio por lo devengado. Por los supuestos que veíamos antes, podemos decir que estos terminan siendo los flujos, ¿sí? Si esto se distribuye totalmente, termina siendo el dividendo y esta es la base, el flujo, que justifica la evaluación del patrimonio neto. ¿Sí? Los intereses se supone también una deuda perpetua o una deuda que se renueva constantemente, por lo tanto, se pagan constantemente los intereses que se devengan, de ahí también que puedo suponer constante el flujo de intereses devengados, perdón, el importe devengado de intereses coincide con el flujo que se paga a los prestamistas, ¿sí? Una aclaración al margen y retomo. Con estos importes vamos al mercado y vemos que la empresa A cotiza, ¿no? Esto estamos hablando en un contexto de valores de mercado de la empresa A vale 5.000. Y la empresa B, si capitalizamos sus acciones, me refiero a si hacemos la capitalización bursátil, es decir, si multiplicamos la cotización por las acciones en circulación, vamos a tener un importe de 3.000. Por lo tanto, si la deuda de la empresa B vale 2.500, deberían valer distintos. Estas empresas, si bien iguales en lo operacional, el solo hecho de tener deuda hace que el valor de sus activos en el mercado sea diferente. Sea de 5.500, en este caso mayor para la empresa que tiene deuda, y de 5.000, levemente menor, o no tan levemente, no sé, para la empresa que no tiene deuda. Si calculamos las tasas, K sub O es del 20%, es decir, el mercado estaría capitalizando o estaría descontando el 20% el flujo del accionista, esto es, si los accionistas esperan un flujo de 1.000 constante perpetuo y las acciones en su conjunto valen 5.000, quiere decir que los accionistas están tomando una tasa asociada a esta empresa del 20%. ¿Sí? Y como no tiene deuda, debemos asumir que esa misma tasa es la tasa a la que se debe descontar el flujo operativo. Por el contrario, de manera diferente, tenemos la deuda al 10%, como veíamos, es decir, si los 250 son el pago constante que se va a hacer para la deuda y la deuda vale 2.500 pesos en el mercado, por lo tanto, el mercado está tomando un 10% de tasa asociada al riesgo de la deuda de la empresa B. Y si vale 3.000 pesos el patrimonio neto para un flujo de 750, quiere decir que la tasa implícita de capitalización es del 25%. Si hacemos 750 dividido 0,25, llegamos a los 3.000 que muestra el patrimonio neto. ¿Estamos? Y a consecuencia de eso, el K sub O o el WACC de la empresa B es del 18,2%. Si tomo los 1.000 pesos y los descuento 1.000 pesos constantes, ¿no? Estos, reitero, utilidad operativa por los supuestos asimilable al flujo operativo de la empresa o al flujo económico. Si descuento entonces esos 1.000 al 18,2, obtengo el valor para el activo o para el conjunto de los proyectos que representa la empresa B de 5.500. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Bueno, el tema es que Modigliani y Miller dicen, momento, si esto fuera así, si sucediera una situación como esa, permitiría
la posibilidad de arbitraje. Daría la posibilidad de arbitraje. ¿Cómo sería un posible arbitraje? Supongamos un accionista que posee el 10% de las acciones de B. Las acciones de B, el patrimonio neto de B era de 3.000 pesos, por lo tanto el dueño del 10% tiene en su riqueza, digamos, formando parte de su riqueza, 300 pesos, su valor proporcional, si se quiere. Y al tener el 10%, se hace acreedor de un flujo constante perpetuo de 75. Recuerden que el resultado final y por lo tanto el dividendo que pagaba la empresa B era de 750 pesos, por lo tanto el 10% se lleva 75 pesos por año o por periodo. Esos son los datos relevantes para la situación actual de quien tiene el 10%. Ahora, esta persona lo que puede hacer es lo siguiente: vender esas acciones de B en el mercado, obtiene un flujo de 300 pesos, endeuda a la tasa K sub I, se endeuda al 10% y por 200 pesos, ¿sí? Con lo cual obtiene un total de 500 de esas dos operaciones. Con esos 500 lo que hace es comprarse el 10% de la empresa A en 500 pesos, por supuesto, que es el valor de 5.000 multiplicado por el 10%. ¿Sí? Es decir, hizo tres operaciones que no implican un movimiento neto de efectivo, pero que cambian su posición de ser propietario del 10% de las acciones de B, ahora es propietario del 10% de las acciones de A y está endeudado por 200 pesos al 10%. Por lo tanto, su riqueza va a estar dada por el 10% que decíamos de las acciones de A de 500 pesos, la deuda de 200, es decir, 300 pesos de neto, al igual que antes, pero ahora va a obtener un dividendo equivalente al 10% de la utilidad de A. Y el 10% de la utilidad de A son 10 pesos. También es cierto que va a tener que pagar intereses por el 10%, por la tasa del 10%, no por la participación, por la tasa, por esta K sub I es casualmente el 10%. El 10% de 200 son 20 y por lo tanto, durante todos los periodos, se va a llevar un neto de 80. Entonces, haciendo esta operación, el ex accionista de B, va a estar en mejor situación. Si bien el valor inicial es el mismo, su flujo aumentó de 75 a 80. Esta es la operación de arbitraje. Todos entonces, si la situación inicial era esta, los accionistas de B, no solo no se aviva uno solo, cuando vemos arbitraje sabemos que es algo que sucede en un momento y que genera operaciones masivas, digamos, que atrae la atención de los inversionistas y por lo tanto muchos son los que van a hacer eso. eh, si todos van a tender a vender las acciones de B, perdón, acá, si todos van a tender a vender las acciones de B, van a ejercer una presión de oferta sobre las acciones de B que hace que el precio tienda a bajar y el otro costado de la operación de arbitraje es comprar las acciones de A, va a ejercer presión de demanda sobre las acciones de A y por lo tanto el precio de las acciones de A va a tender a subir, de modo tal que en algún punto esto se va a equilibrar. ¿Sí? Eso es lo que dicen Modigliani y Miller respecto de una eventual diferencia en el valor de las empresas producto de la estructura de financiación. En definitiva, no puede existir, según ellos, diferencia en el valor de la empresa por la estructura de financiación. La estructura de financiación es irrelevante. Cierro con esto y dejo para preguntas. Lo plantean como proposición 1. Hay una serie de proposiciones, todas más o menos van en torno a lo que estamos hablando, por supuesto. La proposición 1 está enunciada de la siguiente manera: el valor de la empresa es independiente de su estructura de financiación, es lo que les acabo de decir, está determinada por la capacidad operativa descontada a la tasa correspondiente al riesgo. Quiere decir que lo único que importa es esto. Para valorar una empresa
Lo importante es la calidad de su flujo operativo, independientemente de cómo se financie. De ahí surge la analogía clásica ya de la torta o de la pizza o como quieran hacerlo, donde el valor de la empresa es el todo y no importa cómo lo divida, no importa qué parte corresponda a los accionistas y qué parte corresponda a los tenedores de deuda, la torta no se agranda. El tamaño de la torta o de la pizza es siempre el mismo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Segunda proposición, si sucede esto, el costo del capital propio, K sub B, la tasa que exige el accionista, termina siendo una función lineal. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la posición tradicional dábamos una reacción que pausada al inicio y acelerada hacia el final, cuando el endeudamiento se incrementaba? Modigliani y Miller dicen que no. Dicen que esto es lineal constante, creciente, pero siempre creciente a la misma tasa. Y la fórmula, la función exacta en la que responde K sub B ante el endeudamiento, ¿sí? Fíjense que esta es la función, la variable dependiente, y esta es la variable independiente. ¿Se acuerdan que en el eje de las abscisas teníamos el endeudamiento? Por lo tanto, K sub B tiene ordenada al origen K sub O, es decir, arranca en la tasa eh, la tasa asociada al riesgo de la operación. ¿Sí? Recuerden que si el endeudamiento es cero, el accionista corre exactamente con el riesgo de la operación. ¿Sí? Por lo tanto, en ese punto cero, las tasas se igualan. K sub O se iguala con K sub B. Y a medida que aumenta el endeudamiento, esto crece una pendiente dada por la diferencia entre K sub O y K sub I, entre la tasa de la operación y la tasa de la deuda. Implícitamente esto lo que me está diciendo, lo que no se está diciendo, es que el accionista reacciona exactamente ante los reemplazos, ante las sustituciones de pasivo por patrimonio neto que veíamos antes. Esa reacción que veíamos en la posición tradicional, pausada, paulatina al inicio, acelerada al final, Modigliani y Miller dicen, no, el accionista tiene toda la información disponible, gracias a los supuestos que después vamos a repasarlos, pero el accionista tiene toda la información disponible y es capaz de reaccionar de manera exacta para que el riesgo promedio no cambie. Ahora lo vamos a ver en la gráfica, vamos a retomar este tema y eso sería importante que lo entiendan. La proposición 3 es una consecuencia de las otras dos, que es que las decisiones de inversión son independientes de las de financiación. ¿Se acuerdan? En la primera clase veíamos también las decisiones financieras básicas. Bueno, la consecuencia de Modigliani y Miller es que no importa, son independientes o dicho de la manera que quieran. Por un lado están los proyectos, la empresa se tendría que abocar a buscar proyectos de inversión que sean productivos, que agreguen valor, que tengan valor actual neto positivo, de acuerdo al riesgo de ese proyecto, y después que lo financie como quiera. ¿Sí? La financiación es independiente de eso. No le agregan nada a la valuación de los proyectos. Los supuestos que mencionaba antes son estos de mercado de capitales perfectos, ya se los imaginarán a muchos de ellos. No hay costos de transacciones, no hay costos de quiebra. ¿Sí? Esto es que la empresa esté en niveles altos de endeudamiento no hace que aparezcan costos incrementales, costos adicionales a lo que sería un operatorio normal, cosa que es rara, ¿no? Cuando uno se acerca a la quiebra sabe que aparecen muchos costos de los explícitos en honorarios de asesorías y demás, y hay muchos costos implícitos por el hecho de la propia situación. Digamos, hay reacciones que tienen los individuos si estoy en quiebra. Es como que ya llega un punto que a los administradores de una empresa que está por quebrar le da lo mismo cualquier cosa y llevan adelante cualquier proyecto. Digamos, empiezan a jugar plenos a la ruleta. ¿Sí? Esos son
costos que también están asociados a la quiebra, aunque no haya una factura de un abogado por la asesoría. Los inversores son racionales, bueno, como en prácticamente todo el contexto de la materia. No existen impuestos, esto los dije y es uno de los cruciales. Las empresas se agrupan en clases de rendimiento. Esto, para la comparación que hacíamos recién entre las empresas A y B, que les sean aplicables las mismas tasas operativas, ¿no? A eso se refiere con el riesgo. Y otro de los supuestos que también los mencionamos ahí, no lo remarqué, pero estaba ahí en la operación de arbitraje, el accionista cuando vende y se endeuda a la misma tasa que la empresa. También es otro supuesto de relativamente difícil cumplimiento. Lo que les quería mostrar antes era esto. ¿Sí? Esta es la reacción exacta que les decía recién. Se da todo ese proceso de reemplazo de patrimonio neto por pasivo, es decir, se da la captación de fondos de deuda por parte de la empresa y con esos fondos de deuda los distribuye, los aporta, se los devuelve a los accionistas. Eso se da tal cual, pero como les decía antes, y esto es una pieza clave de la comprensión de la tesis de Modigliani Miller, la reacción del accionista respecto de la tasa exigida es tal que el promedio ponderado, que representa esta línea, permanece constante. Reacciona de manera precisa para que ante los cambios en los ponderadores, en los pesos de la ponderación, el promedio ponderado se mantenga inalterado. ¿Me dejo entender con ese concepto? Bien, ¿todos? Bueno, bien, ok. Siempre atrás de este hay otro que se podría hacer en una misma gráfica con dos ejes, pero si el valor de perdón, si la tasa promedio ponderado de la operación es constante, dados los flujos constantes, el valor de la empresa también permanece constante. Bien. El tema, fíjense, un par de años, un puñado de años después, las críticas respecto de los supuestos, el modelo, el planteamiento original es eh, desde la demostración es perfecta. De hecho, los tipos ganaron premios Nobel por esto. El tema es el esquema de supuestos, ¿no? Se los menciona en la bibliografía como el mundo Modigliani Miller, ¿no? Ese mundo en el que no hay fricciones, no hay impuestos, no hay costo de quiebra, no hay costo de transacción, bla, bla, bla. Bueno, Modigliani y Miller reaccionan, como decíamos, unos años después y dicen, bueno, vamos a revisar esto. Está bien, las críticas son aceptadas. ¿Qué pasa si ponemos los impuestos? Entonces, vamos a hacer el planteo similar al que veíamos recién, con una utilidad operativa de 1000 en lo numérico, con una empresa B endeudada también en 250, el 10%, eso es igual. El tema es que ahora tenemos un impuesto del 30%. ¿Sí? Entonces, la empresa A paga el 30% de 1000, de su utilidad antes de impuesto, terminan llevándose los propietarios 700. Y en el caso de la empresa B, deduce los intereses, llega a un antes de impuestos de 750, el 30% de 750 son 225, se llevan 525 sus propietarios. ¿Hay alguna situación mejor que la otra en esto? Si la vemos desde este punto de vista, está reordenado los números nada más para ver qué se lleva cada uno. ¿Sí? La empresa genera, en ambos casos generan lo mismo, al mismo riesgo. Sin embargo, por la estructura de capital, ahora sí, a consecuencia de la estructura de capital, en el caso de la empresa A, no hay prestamistas que se lleven nada de flujo asociado a deuda y los accionistas se llevan 700, ya que el fisco se llevó 300. Estos 1000 se lo reparten entonces 700 los accionistas y 300 el fisco. En cambio, la empresa que está endeudada,
los prestamistas se llevan 250, los accionistas 525 y el fisco se llevan 225. Quiere decir que por el solo hecho de estar endeudada, los tenedores privados de los títulos de la empresa se llevan 75 pesos más. Eso es lo que denominamos, habíamos visto ya el concepto de escudo fiscal. La deducción de intereses permite que se pague menos impuesto al fisco. Con lo cual, una empresa, un mismo propietario de una empresa que tiene el 100% de las acciones, dice, no, bueno, la endeudo, paso a ser yo mismo el tenedor de la deuda, en lugar de tener acciones o en lugar de tener solo acciones, tengo acciones y obligaciones negociables y con eso pago menos impuestos y me termino llevando 75 pesos más. Entonces, en este contexto, en el que al mundo de Modigliani Miller le sacamos un primer supuesto, el de la existencia de impuestos corporativos, ya vemos que la deuda tiene efecto. Ya no es irrelevante, ya no es indistinto tener o no tener deuda. ¿Por qué? Por el escudo fiscal. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profesor. Bien. Bueno, vamos a trabajar un poco el aspecto analítico de esta versión de Modigliani Miller, de esta segunda versión con impuestos incluidos. Si asumimos que la utilidad operativa después de impuestos es la llamada O, una aclaración antes de esto. Estamos usando la misma, no sé si recuerdan, la misma simbología que utilizamos en la unidad 2 en el análisis estático. ¿Sí? Está hecho a propósito para no hacer lío respecto de la simbología y por lo tanto cada variable significa aproximadamente lo mismo. Significa lo mismo pero con la salvedad de devengado percibido. ¿Sí? Remarco ese supuesto para, eh, para que tengan bien claro, bien presente que estamos hablando de cosas diferentes más allá de que parezcan lo mismo. Esto es la utilidad operativa después de impuestos. Utilidad operativa menos el total de impuestos. Acá está la fórmula por esta resta. En el contexto de la unidad 2, la utilidad operativa después de impuestos por lo devengado del estado de resultados. En el contexto de esta unidad, en el que ya estamos en análisis dinámico, esto, gracias a los supuestos que hicimos, coincide con el flujo de efectivo. Por lo tanto, acá debiéramos decir que O es el flujo operativo después de impuestos. E Y es el flujo operativo, el flujo que genera las transacciones, las operaciones, la actividad de la empresa. Y T es el impuesto que paga la empresa. ¿Está? Remarco eso por última vez, pero no lo pierdan de vista a la hora de estudiar, de exponer el tema sobre todo, ¿no? Bueno, hecha esa aclaración, entonces nos abocamos al desarrollo de la fórmula. El impuesto absoluto viene dado por la alícuota impositiva multiplicada por el flujo operativo menos el flujo de intereses. Abrimos, sacamos factor común, no importa el tema de la fórmula, terminamos quedando con esta expresión. La utilidad operativa por 1 menos la alícuota impositiva, ¿sí? En nuestro caso sería por el 70%, ya que T es el 30%, T minúscula es el 30%, por lo tanto, al flujo operativo lo multiplico por el complemento de impuesto. Y a eso le sumo la alícuota por la tasa de la deuda por el monto de la deuda. En definitiva, la alícuota por los intereses. El producto de estos dos últimos factores que están acá son los intereses. ¿Estamos? Esto termina siendo el escudo fiscal que veíamos, el equivalente del escudo fiscal que veíamos en la unidad 2. Bueno, la cuestión es que cuando llegan a esto, Modigliani y Miller dicen, bueno, acá el flujo total que estábamos viendo, operativo después de impuesto, en realidad tiene dos componentes distintos sobre todo en cuanto a riesgo. Acá lo que me permite separarlos es el riesgo.
un flujo incierto que está sujeto al riesgo operacional. Esto depende únicamente de lo que hace la empresa. Esto es lo mismo si la empresa está endeudada hasta el cuello o no tiene nada de deuda. La empresa eh, compra, fabrica, vende, cobra, hace todas sus operaciones, independientemente de cuánta deuda tenga o no tenga, esta parte del flujo, este componente del flujo es el mismo. ¿Sí? Riesgo operacional independiente del endeudamiento. Y el otro componente, lo que el que denominamos escudo fiscal, es un flujo que acá dice cierto porque dentro de todos los supuestos está que esta tasa debiera ser la libre de riesgo. Pero independientemente de eso, tengo un flujo con un riesgo diferente de este flujo operacional. Esto sigue al riesgo de la deuda, ya que depende exclusivamente de la deuda, son los intereses, ¿sí? Por lo tanto, poder deducir los intereses, que en definitiva, al multiplicar los intereses por la alícuota impositiva, lo que tengo acá, digamos, todo el término, sería la deducción de intereses. Poder deducir los intereses o el flujo de deducción de intereses sigue el riesgo de la deuda. Por lo tanto, debería asociarse a una tasa diferente. Y ahí está cómo expresan el valor de la empresa cuando hay deuda, esta L, esto es una L minúscula, B sub L, que es cuando hay deuda. Esa L viene de que tiene leverage, que está leveraged, que está apalancada en definitiva. Vamos a distinguir sub L de sub U. U es cuando no tiene apalancamiento. ¿Sí? Bueno, entonces, el valor de la deuda apalancada, perdón, el valor de la empresa apalancada es la sumatoria del valor presente de dos flujos de riesgo diferentes. El flujo operacional, después de impuestos, estamos en un mundo donde existen los impuestos corporativos a la tasa T. El flujo operacional se descuenta a la tasa asociada a ese flujo operativo cuando no hay deuda. Esta sería K sub O. Ahora, después, cuando veamos el gráfico, remarco por qué es K sub U y no K sub O. Pero por ahora asumamos que es K sub O, que es la tasa operativa, la tasa de riesgo operativa. Y por el otro lado hay un componente que le va a agregar valor respecto de este primero, que es el valor presente del escudo fiscal, que como está sujeto al riesgo de la deuda, la tasa a la que lo descuento es K sub I. Y en definitiva puedo simplificar K sub I y el valor de la empresa con deuda termina siendo igual al valor de la empresa sin deuda. Este primer término es lo mismo, tenga o no tenga deuda la empresa. El valor de la empresa sin deuda, es decir, el flujo operativo después de impuestos dividido la tasa operativa, más el valor presente del escudo fiscal, que aunque acá no parezca, porque se simplificó K sub I, esto es un valor presente de una perpetuidad, la alícuota impositiva T multiplicado por la deuda. Y ahí está la conclusión o el renombramiento para acordarse. El valor de una empresa con deuda es igual al valor de la empresa sin deuda más el valor actual del escudo fiscal. AF es eso, valor actual del escudo fiscal. Bueno, ¿tenemos preguntas? No, profe. ¿Nadie? Usted dijo que lo iba a explicar después, pero a mí se me hizo lío con la UAC, la KO y la KU. Bien, sí, Después si lo me vamos, explica, cuando veamos sí. el gráfico, Bueno, ahí que no te queden dudas después de que veamos el gráfico. ok, gracias. Bien. Acá hay un, perdón, acá hay un ejemplito numérico. No importa, esto está hecho con un Excel, no importa. Repasemos los supuestos o los parámetros, las variables que están incorporadas en este ejemplo. La tasa de la deuda es del 10%, la tasa asociada al riesgo de la compañía es del 14%,
la tasa del impuesto del 30 es más o menos el mismo que veníamos diciendo recién, solo cambia esta K sub U al 14. Bueno, con esto está armado, con esos datos únicamente está armada esta tablita, en la que cada fila representa una situación diferente desde la posición en la que no tiene deuda. Fíjense que acá el valor de la empresa es 5.000, con deuda cero, patrimonio 5.000, utilidad operativa, y ahí se calcula todo el resto, ¿sí? Vamos cambiando el endeudamiento. Acá está hecho a intervalos discretos en la deuda, va saltando de 1.000 en 1.000, y por lo tanto, en principio, lo que diríamos hasta ahora es, si aumento la deuda de 1.000 en 1.000, baja el patrimonio neto de 1.000 en 1.000, pero resulta que no. Resulta que cuando hay impuestos, el patrimonio neto no baja 1.000. Fíjense que acá bajó solo 700. Por lo tanto, la empresa aumentó de valor. Acá otros 1.000 que aumenta la deuda. El patrimonio neto cambia de 4.300 a 3.600. La empresa vuelve a aumentar de valor. ¿Estamos? Y como consecuencia de esos cambios en los valores, va cambiando la tasa que exige el accionista y la tasa a la que descontamos el flujo operativo para llegar a este valor de la deuda. Bueno, esto es lo que quería que nos centráramos en esta gráfica para analizar esto. K sub U, que mencioné recién, es un punto, es un caso particular de K sub O. Es el caso particular de K sub O cuando no hay deuda. ¿Sí? La idea es partir de que, bueno, la empresa arranca, la empresa no está apalancada, la empresa no tiene deuda. Por lo tanto, el riesgo operativo de la empresa viene dado por la variabilidad que tengan los flujos operativos, y si todo ese capital, todos esos activos están financiados por patrimonio neto, los accionistas tienen que exigir exactamente ese mismo valor. Por lo tanto, confluyen cuando no hay deuda, cuando la deuda es cero, confluyen la tasa operativa con la tasa que exige el accionista, con K sub B. En este punto, K sub U es igual a K sub B. Perdón, K sub O es igual a K sub E. Y como no hay apalancamiento, como no hay deuda en ese punto, lo denominamos a ese punto, lo denominamos K sub U. Si, como en esa visión ingenua que planteamos recién, a medida que reemplazamos deuda por capital, deuda por patrimonio neto, la tasa se mantuviera constante, o no la visión ingenua, sino la primera versión de Modigliani y Miller. ¿Se acuerdan que en la primera versión de Modigliani y Miller qué pasaba? Se mantenía constante, K sub O. ¿Sí? Por lo tanto, ahí no tenía necesidad de distinguir K sub U de K sub O. No dependía el valor de la empresa, no dependía del índice de endeudamiento. Como acá depende del índice de endeudamiento, es decir, a medida que aumento el índice de endeudamiento, la tasa promedio ponderado baja, entonces termina incidiendo el índice de endeudamiento en lo operativo. Si bien no me cambia el flujo, obviamente tener deuda no hace que yo obtenga más por mis ventas y demás cuestiones transaccionales. Sin embargo, en la visión de conjunto de la empresa, la tasa que le tengo que exigir a ese flujo es cada vez menor. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes. No me cambia lo que cobro por ventas, no me cambia lo que pago por proveedores, los gastos de estructura. Todo eso operativo sigue exactamente igual. Pero ¿qué cambia que hace que esta tasa baje? El El escudo escudo fiscal. fiscal. El escudo fiscal, exactamente. Que el escudo fiscal está considerado dentro, obviamente, de lo que se lleva el conjunto de los titulares de
de la empresa o de los dueños de los títulos que representan a la empresa, me refiero a las acciones y a las obligaciones negociables o los bonos. ¿Está? Entonces ahí viene donde tengo que distinguir o tengo que representar de alguna manera el punto inicial. La empresa vale en el punto inicial a la tasa operativa exclusiva de los flujos operativos cuando no hay deuda. Ahora, si meto deuda, yo tengo que cambiar. En este contexto, me obliga, por la existencia del escudo fiscal o porque se va a dar el escudo fiscal, me obliga a ir cambiando, a ir disminuyendo sucesivamente la deuda, porque cuanto más me endeude, mayor va a ser el efecto del escudo fiscal, mayor va a ser el aprovechamiento del escudo fiscal. Bueno, ahora sí, pregunten, volvemos para atrás, para adelante, lo que quieran, lo que necesiten. ¿Esta era la que generaba dudas? No, ya lo entendí yo, las Ok, dudas mías, ok. sí. Es Casu porque no hay una única claro, Casu, ¿sí? La exacto. respuesta, ¿por qué esto es Casu y no Casu? Porque en este modelo Casu no es una sola. Casu está influenciada por el índice de endeudamiento. Entonces, si quiero sacar con este enfoque que estamos haciendo, calcular cuando la empresa no tiene endeudamiento, necesito la tasa puntual exclusiva del punto de endeudamiento cero. Bien. Silvia, Me queda ¿entendió? la ¿El duda, resto? sí, Sí, dale, pero Silvia. K sub O es la UAC, Casubo es el WAC, sí. el Sí, WAC, sí, sí. Sí. bien, Casubo y WAC son la misma cosa. Siempre la forma de cálculo de Casubo es por promedio ponderado de Casubí y Casubé. sí. Y las 3K son tasas de rendimiento requeridas, Sí. bien, La Casubí es la tasa que requieren los titulares de deuda. de deuda, sí, No es la tasa a la que te prestaron. ¿Sí? A vos te prestaron, pero la deuda empieza a cotizar y genera cambios en la tasa. Del mismo modo que claro, el gobierno emite título y se endeudó en el 2020 no sé, al 20% y después en su momento bajó el valor de los títulos y por lo tanto subió el valor de la tasa, subió el riesgo país y todo eso. Bueno, con la empresa sucede lo mismo y eso sería Casubí. ¿A cuánto te bien, prestarían hoy? Lo cual se puede calcular a partir del valor de mercado de los títulos que están en circulación, de la deuda que está en circulación, dados los flujos de la deuda emitida. Esa es K-B. ¿Cuánto exigen los prestamistas hoy por la deuda? ¿Sí? ¿A cuánto te prestarían hoy si salieras con una nueva emisión de deuda? Lo mismo para K-B, pero en lugar de respecto de la deuda, respecto de las acciones. ¿Cuánto exigen los accionistas respecto de las acciones? Obviamente acá la incertidumbre es mayor porque de la deuda yo sé cuáles son los pagos o en general están explícitos cuáles son los pagos futuros que tiene la empresa, que a su vez depende de los dividendos que tienen mayor incertidumbre y de hecho la tasa siempre del accionista es mayor que la tasa de la deuda. bien, gracias. El promedio ponderado de esas dos tasas de exigencia, el promedio ponderado de esas dos tasas de exigencia por el peso que cada componente tiene en la estructura de financiación, arroja el WACC o costo de capital promedio ponderado, que eso significa la sigla WACC. Bien. Ok. ¿Alguien más? Bueno, avanzo. Si K sub O baja con el endeudamiento, el valor de la empresa apalancada, B sub L, sube con el apalancamiento, con el endeudamiento. Hay una característica en este modelo o en este contexto donde solo tenemos impuesto corporativo. No se llega a ver, no es un gráfico feliz al respecto, pero esto es permanentemente decreciente. Y por lo tanto esto va a ser permanentemente creciente. Quiere decir que
Si volvemos al meollo de la cuestión, a la primera diapositiva, la idea es buscar una estructura óptima de financiamiento. ¿Cuál es la estructura óptima de financiamiento en este modelo? Definíamos estructura óptima como aquella que provee la menor tasa K sub O o el mayor B sub L. Y donde se cruzan las dos curvas, la No, casu, ¿no? no. ¿Acá? En la K sub O ¿En la K sub y O? la, ese sería el endeudamiento mínimo. No, no. El No, ese endeudamiento es el mínimo es cero promedio, acá. A ese, medida que recorro acá, yo voy aumentando el sí. endeudamiento. Vamos de nuevo con el planteo. Decíamos, buscamos una estructura de capital óptima, es decir, un punto del endeudamiento, un punto dentro de esta recta, dentro de este eje, que me permita o minimizar K sub O, es decir, dar el mínimo de K sub o lo que es lo mismo, buscar el máximo de B sub L. Y les dije también que en este modelo, en el cual tengo todos los supuestos de Modigliani y Miller original, excepto la inclusión de deuda de impuestos corporativos, en esta versión esto es decreciente. Es decir, a medida que sigo para allá, K sub O sigue decreciendo. Por lo tanto, a medida que sigo para allá, B sub L sigue creciendo. Les decía, el dibujo no es muy feliz al respecto. Pero si busco una tasa mínima y esto es permanente decreciente, con deuda infinita, si se quiere. Deuda infinita no, con endeudamiento infinito. Es decir, el ideal en este contexto es deuda igual activo. Patrimonio neto igual cero. ¿Se entiende lo que quiero decir? No me entendieron. No me Sí, me expliqué, perdón. endeudo hasta como límite es el activo. Mi deuda como límite es el Todo lo activo. posible, Ujú, todo lo posible. sí. La estructura óptima en este modelo es con el mayor endeudamiento posible. En este cuadro, a medida que aumento la deuda, K sub O disminuye, disminuye. Cada vez que ponga más deuda acá, K sub O va a disminuir siempre. Entonces meto más deuda, meto más deuda, meto más deuda. Lo máximo que pueda poner de deuda lo pongo. ¿Está? A eso me refiero. Y cuanto más deuda ponga, más va a aumentar el valor del activo, el valor de la empresa. Por lo tanto, cuando yo llegue, en teoría, obviamente, esto es imposible de realizar en la práctica, pero cuando llegue a una situación en la que el patrimonio neto sea cero y tenga todo el activo financiado con pasivo, voy a estar en el máximo, en el óptimo, en la estructura de capital óptima. ¿Me dejo entender con eso? Sí, ahora sí. Ok. Esto es decreciente. Les decía, acá parece ponerse constante, a eso me refería con que no es feliz el gráfico. Pareciera ponerse constante acá. Y lo mismo acá, pareciera como que llega a un techo y en algún punto empieza a bajar. Bueno, no, esto sigue. Es monótona creciente. La de B sub L es monótona creciente y la de K sub O es monótona decreciente. Y Bien, la K sub O entonces, sigue decreciendo hasta tocar la K sub I, o se ponen eh, paralelas, no, o la pueden cruzarse tocan, en cierto pueden contexto. cruzarse. No, no me acuerdo bien. Sí, sí, Bueno, podrían llegar a cruzarse, me parece. gracias. Después la vamos a complicar un poco más y va a haber una tubo prima. Eh, una puede cruzarse y la otra no, pero la verdad que no te sé decir así cuál sí y cuál no. Eh, Ok, está bien. pero bueno, la cuestión es que en esta situación entonces el concepto que les quiero dejar es que la estructura óptima está con el mayor endeudamiento posible. Cuanto más me endeudo, mejor para K sub O, porque la minimizo,
y mejor para B sub L porque lo maximizo. Bueno, ¿bien? Sí. Sí, profe. Ok, todos bien. Bueno, entonces viene acá la evaluación de las empresas apalancadas. Evaluar una empresa con deuda no es tarea sencilla, del mismo modo que no es evaluar siquiera un proyecto de inversión. Ya vimos la problemática de la evaluación, de la determinación de la tasa a la hora de evaluar proyectos de inversión. Bueno, para la empresa en su conjunto, que no deja de ser un conjunto de proyectos, también la cuestión es complicada. Simplificando o teorizando, por lo menos como para encarar el tema desde algún punto de vista conceptual y después ir depurando lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? Respecto de cómo aplicar esto en la práctica. Y bueno, a partir de estas nociones, con criterio, utilizando criterio profesional y tratando de acomodar, no acomodar en mal sentido, sino de buscar formas de determinar de manera más o menos eh, objetiva los valores de las distintas variables. Bueno, desde ese punto de vista aparecen entonces distintos métodos de evaluar empresas cuando esas empresas tienen deuda. El método básico es el que deriva de el planteo con impuestos de Modigliani Miller, es decir, de esta cuestión de que la empresa con deuda vale lo mismo que valdría esa misma empresa si no tuviera deuda, más el valor presente del escudo fiscal. A ese modelo o a ese método se lo llama valor presente ajustado, o por las siglas APB del inglés. Y la fórmula es la que vimos recién. El flujo operativo después de impuestos, descontado la tasa apropiada al riesgo operativo cuando no hay deuda. Vuelvo acá para reforzar el concepto. Esta K sub O que estoy marcando ahí es una tasa operativa apropiada, perdón, es la K sub O, es la tasa a la que voy a descontar, apropiada al flujo operativo, pero cuando hay este nivel de deuda. ¿Sí? En el caso de la empresa sin apalancamiento o el primer componente del valor presente ajustado, tengo que buscar la tasa operativa apropiada cuando no hay deuda. Y a esa, por la relevancia que tiene, la llamamos K sub U. Más el valor presente del escudo fiscal, que ya vimos que, aunque no parezca, es un valor presente. Bueno, paso esto, pues ya lo doy por entendido, lo vimos antes. Otra forma. Yo puedo evaluar, la empresa genera distintos flujos y puedo cortar los flujos de distintas maneras. Bueno, puedo decir, ¿cuál es el flujo que se lleva el accionista? En inglés denominado equity cash flow. Bueno, a ese flujo que se lleva el accionista lo descuento a la tasa apropiada al flujo del accionista. ¿Cuál es la tasa apropiada del flujo del accionista? K sub B. ¿Sí? Me vengo a este gráfico, si yo tengo trazado este gráfico para la empresa, conozco en este caso cuál es el nivel de apalancamiento de la empresa, ahí busco cuál es el valor de K sub B apropiado a ese nivel de apalancamiento. ¿Sí? La fórmula, esa recta que mostraba recién, puede despejarse de la siguiente manera, muy similar a la que vimos antes, con el agregado de el complemento de impuestos. ¿Sí? K sub B, es decir, el accionista debería exigir una tasa que es igual a la K sub U, es decir, la tasa operativa cuando no hay deuda, más el diferencial entre esa tasa operativa cuando no hay deuda menos la tasa de la deuda, después de impuestos, y proporcionada o eh, ponderada de acuerdo al índice o al grado de endeudamiento que tiene la empresa. Con esa fórmula entonces se puede calcular la K sub B y con K sub B podemos calcular cuánto debería valer en mercado el patrimonio neto, es decir, el flujo final. ¿Sí? Recuerden que la E era la utilidad final, pero por nuestra convención
decimos que este es el flujo, o sea, esto es el dividendo en definitiva. Esta E termina siendo el dividendo dividido la tasa K sub B. Esto es el patrimonio neto. Y si quiero evaluar la empresa total, el valor de la empresa apalancada, le agrego el valor de la deuda dado por el flujo de intereses descontado, suponiéndolo perpetuo, descontado a K sub I. En situaciones manejables, donde tengo todas las variables controladas, todos los métodos, los dos que dimos y los que vamos a ver más adelante, inmediatamente después, tienen que arrojar el mismo valor en el laboratorio. En el laboratorio dan el mismo valor, ¿sí? En los libros siempre hay ejemplos de comparación de cómo se llega a uno y otro y la justificación de que dan el mismo valor. Preguntas. ¿No? No, profe. No. Bueno, bien, avanzo. La otra forma, vimos por el valor el valor presente ajustado, donde tomábamos el valor de la empresa no apalancada y lo ajustábamos por el factor de distorsión, llamémosle, que era el escudo fiscal. Después vimos por el lado de evaluar cuánto va el patrimonio neto, es decir, el flujo que se lleva el accionista con su tasa, más el flujo que se lleva los acreedores, los proveedores de deuda, con su tasa. La otra forma, esta tercera forma, apunta directamente a lo operativo. Determinamos entonces el flujo operativo, que se suele denominar free cash flow, y a ese flujo le corresponde el WACC, la K sub O que veíamos recién. ¿Sí? Esto no es menos, sino que es WACC igual a K sub O, ¿no? Tal como habláramos recién con Silvia en función de su pregunta. Bueno, en este caso, la fórmula, el despeje de la fórmula para determinar K sub O sería igual a el WACC, K sub B, es decir, la tasa del accionista por el ponderador de cuánto representa el patrimonio en el total de la estructura, más K sub I multiplicado por el ponderador de cuánto representa la deuda en la estructura, en este caso con la corrección por el factor impositivo, por el complemento del impuesto. Entonces, le aplico a la tasa, al flujo operativo después de impuestos, al flujo operativo después de impuestos, que es lo que tengo en el numerador, lo descuento al WACC, a K sub O. Lo que decía antes cuando volví al gráfico, al nivel de endeudamiento que le corresponde, ese nivel de endeudamiento tiene una determinada K sub O. Bueno, en ese nivel de endeudamiento, entonces, o a esa K sub O, esa K sub O es la que utilizo para descontar el flujo operativo y es otra forma, la tercera forma de llegar al valor de la empresa con deuda. Hago otro paréntesis. Fíjense la equivalencia que hay entre esta fórmula y esta fórmula con respecto a las interrelaciones que veíamos en análisis estático. ¿Sí? Si ponen uno sobre el otro con papel transparente, van a ver que este es el ROE, que este es el ROA y que esta es la tasa de interés que veíamos en aquel entonces, desde el punto de vista estático. ¿Sí? Acá de nuevo dijimos, bueno, supongamos que todo lo que veíamos como devengado ahora son flujos, cambia la perspectiva, pero las relaciones algebraicas y matemáticas en general son exactamente las mismas. Lo mismo acá. Bueno, preguntas. No, no, Por profe. mí no. ¿No? Bueno, No. avanzo. Acá viene algo que anticipé también cuando hablábamos cuando respondía a la pregunta de Silvia puntualmente. Se puede armar un WACC paralelo
un WACC alterno, un WACC alternativo. Para aplicar, en lugar de aplicarlo al free cash flow, lo vamos a aplicar al capital cash flow. Primero vamos a detenernos en eso. ¿Qué diferencia hay en el flujo? Vuelvo al anterior. ¿Qué teníamos acá? El operativo después de impuesto proporcional. Es decir, en este numerador está excluida la estructura de financiación. ¿Sí? No importa acá el nivel de deuda que tenga la empresa en el numerador. Sea cual sea el nivel de deuda que tiene la empresa, este numerador va a ser siempre el mismo. La estructura de financiación la va a incorporar K sub O y por lo tanto va a descontar ese flujo a un nivel adecuado para el endeudamiento que está implícito. ¿Sí? A diferencia de eso, reitero, el numerador es el flujo operativo después de impuesto proporcional y por 1 menos T. En este caso, el numerador es el flujo operativo después de impuesto absoluto. Volvemos a este concepto de O o este símbolo de O, donde tenemos la utilidad operativa después de impuesto proporcional, pero acá tenemos qué genera la deuda respecto de ese flujo operativo. Digamos, volvamos a nuestro ejemplo numérico. Si este flujo, si esta ganancia y este flujo, por lo tanto, operativo, antes de impuesto es de 1000 y el impuesto a las ganancias es del 30%, este flujo es 700. ¿Sí? Ese es el mismo que teníamos acá, son los 700. Pero acá no estamos suponiendo que la empresa paga lisa y llanamente 300 de impuestos. Estamos diciendo que en función de la estructura, perdón, en función de tener pasivo en su estructura de financiación, hay un escudo fiscal. Los intereses multiplicados por la alícuota que termina siendo deducidos. Entonces, este numerador no son 1000 menos 300, sino son 1000 menos el impuesto neto que surja después de haber deducido intereses. Por lo tanto, si el numerador es otro y yo estoy evaluando la misma empresa, la tasa tiene que ser otra. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de un WACC, acá está con la estrellita esa, un WACC alternativo. El WACC o la K sub O aplicable al capital cash flow porque son todos los flujos que se llevan los propietarios de deuda y de patrimonio neto, los que aportan capital, los que aporta capital en sentido amplio, ¿no? Tanto patrimonio como deuda. Bueno, ahí hay una K sub O alternativa, cuya fórmula es esta. Si las despejamos es esta. Sin el impuesto. Fíjense que acá no aparece el impuesto. ¿Por qué? Porque el impuesto, el factor distorsivo en el impuesto que genera la deuda, lo estoy capturando en el numerador y no en el denominador. ¿Sí? Son cuestiones por ahí desde el punto aritmético bastante fina, al igual que les dije en las clases anteriores, la fórmula es poco, no es trascendente, no es determinante a la hora de un examen la fórmula, pero sí entender los conceptos y saber diferenciarlos. ¿Estamos? Si vuelvo al ejemplo para determinarlo, a ver dónde tenía, acá. El capital cash flow, es decir, el que veíamos en la última versión, son los 775. Son los flujos que se llevan los prestamistas más los accionistas. Se llevan 775. Esta es la segunda y última versión que vimos, la del capital cash flow. La del free cash flow que veíamos antes son estos 700. Lo operativo multiplicado por 1 menos T. ¿Sí? Preguntas.
No, profe, nada. No, ¿Es el resfrío o el desgano, Andreina? ¿O la desilusión y el...? No, es como un poco de todo, pero también es asimilar, es como todos los temas, la cantidad de Mm, fórmulas y la letra, seguro, y por ahí te vas seguro. perdiendo entre el Ah, está. apalancado, no apalancado, y es como ir razonando eso, Es para ver tranquilo. Bien. pero se Repaso un entiende poco. sí. Son 4 formas de determinar el valor de una empresa cuando tiene deuda. En el contexto de Modigliani y Miller, con la existencia de impuestos a las sociedades, de impuestos a las empresas. ¿Sí? La base, que es la que deriva directamente de la demostración de Modigliani y Miller, es el valor presente ajustado. Decir, bueno, una empresa que no tiene deuda vale tanto, sé cuánto vale porque determino cuánto vale, cuánto es K sub U, cuál es la tasa que le debo exigir al flujo operativo. La deuda no me juega en una empresa no apalancada, por lo tanto, lo que genera la empresa final, termina siendo final porque acá no hay intereses de por medio, eso es lo que vale la empresa sin apalancamiento. Si la empresa tiene apalancamiento, los dueños en sentido amplio de deuda y de capital, se benefician por el escudo fiscal. Bueno, entonces la empresa con apalancamiento le agrega a la empresa sin apalancamiento el valor presente del escudo fiscal. Después podemos evaluar teniendo en cuenta los flujos ya con la estructura implícita, digamos, en los estados, en el estado de resultado o en el estado de flujo, digamos, en la determinación del flujo. Y ahí tengo distintos flujos para tomar y a esos distintos flujos le aplico distintas tasas. Si tomo el flujo del accionista, le aplico K sub B. Después puedo tomar el flujo operativo definido de esta manera y ahí le aplico esta versión de K sub O, donde tengo que meterle el impuesto a la determinación de K sub O. Y también podría, esta es la que se basa en el free cash flow. Y otra versión del flujo operativo es la del capital cash flow, en la cual incorporo el escudo fiscal en ese flujo y por lo tanto la tasa que tengo que corregir el cálculo de la tasa. Ya no es la misma versión de K sub O, sino que esta K sub O alternativa en la que no me va a aparecer el tema del impuesto. Reitero, 4 formas distintas de determinar el mismo valor y reitero, en el laboratorio puede ser, en la práctica, complicado. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, volví a mostrar el gráfico inicial. Acá no está K sub O estrellita, digamos. No. K sub O estrellita, déjenme pensar ahora y vuelvo a la pregunta. Acá está por 1 menos t. Fíjense que son iguales excepto este 1 menos t. Quiere decir que y 1 menos t es menor a 1, por lo tanto esto va a ser menor, por lo tanto K sub O es menor que esta K sub O asterisco. O sea que K sub O asterisco va a venir un poquito por arriba. Va a venir un poquito por arriba. Va a tener más o menos la misma forma, pero va a venir alguito por arriba de la K sub O que está mostrada acá. La K sub O aplicable al capital cash flow es superior a la K sub O aplicable al free cash flow. ¿Ok? Siendo así, si no recuerdo mal, en algún punto K sub O se puede llegar a cruzar con K sub I, pero eso depende de los números que tengamos. Ahí no me K-Sub-O, quiero no jugar. K-Sub-O, no la estrellita, sino K-Sub-O Me común. parece La que K sub K-Sub-O O dice, estrellita no se cruza, me parece. porque va a ser un Tampoco, poco no, más no me alto. quiero jugar en eso, pero Ok. tampoco retengamos eso, un detalle muy menor. Es un detalle muy menor. Sí, pero esta parecería como que va disminuyendo y que en algún momento va a chocarse con la que está abajo, pero Sí, por sí, ahí sí, pero esto está graficado medio a va a mano. ser, claro. Sí. Sí.
Habría que seguir el ejemplito, la tablita esa de Excel que está por ahí adelante y tirar el gráfico en Excel y Por los ahí van números. a tener una forma, claro, ahí van a tener una forma más precisa de cómo se mueve la función. Bueno, ya no, nos fuimos por las recontra ramas. Bien, Ya un montón. Ya con esto sí, está. es un montón. De nuevo, reiterar que cuanto mayor es el endeudamiento en este contexto, mayor es el valor de la empresa, menor es el valor del WACC y por lo tanto conviene endeudarse lo máximo posible. Bueno, todo eso respecto de la versión original de Modigliani Miller, que era la de indiferencia, la de no importa la deuda, a esta versión donde sí importa la deuda y cuanto más deuda tengas es mejor. Eso solo si rompemos el supuesto de inexistencia de impuestos, es decir, si incorporamos los impuestos. El tema es que no es lo único que puede suceder en el mundo. ¿Sí? Al mundo de Modigliani Miller le podemos sacar unos cuantos supuestos más y cada cosita que cambiemos nos puede llevar a conclusiones distintas. Entre ellas, las más destacadas o las más mencionadas en la literatura son estas. La incertidumbre sobre el escudo fiscal se refiere a que el valor de una empresa con deuda depende de, como vimos en el primer criterio, depende del valor presente del escudo fiscal. Ahora, ¿qué pasa si la empresa no recupera ese escudo fiscal? Recuerden, o no sé si tienen presente, que una empresa a medida que entra en pérdida, posiblemente la mayoría de los gobiernos no le pagan, ¿no? No es que si yo gano pago impuestos y si yo pierdo el fisco me paga a mí. Queda un crédito que lo tendré que compensar con ganancias futuras. Con lo cual existe una incertidumbre sobre la recuperabilidad de ese escudo fiscal que por supuesto incide en el segundo término de la fórmula de valor presente ajustado. Es decir, la empresa con deuda vale el valor de la empresa sin deuda más el valor del escudo fiscal ponderado por el efecto de la incertidumbre de recuperabilidad de ese escudo fiscal. Es decir, no necesariamente es el valor pleno de la alícuota impositiva por la deuda como vimos en la fórmula anterior. También está el tema del efecto de los impuestos personales. Nosotros vimos que todo esto sale a partir de que, si yo meto deuda, entonces al fisco le termino pagando menos. Sí, pero el dueño de la deuda genera una ganancia por intereses que eventualmente pagará en su declaración personal. Entonces, en conjunto, cuando metemos yo dije incluso exagerando este punto, con miras a este punto, yo soy dueño, soy accionista 100% de una sociedad, eh, disminuyo la cantidad de acciones y emito obligaciones negociables y también soy dueño de las obligaciones negociables. El chiste es que la empresa va a pagar menos, pero yo voy a tener que declarar los intereses como ganancia y tributar. Y encima voy a tener que tributar posiblemente una tasa distinta de la de los impuestos corporativos, ¿no? Pues en general el impuesto a las ganancias de las personas tiene escalas progresivas y demás cuestiones con las que no es cuestión meterse en esta clase, pero bueno, que distorsionan y dificultan el análisis. Los costos de quiebra que ya mencioné, a medida que la empresa se endeuda más, están más cerca de la quiebra y por lo tanto empiezan a jugar factores que afectan el valor de la empresa. Los costos de agencia están relacionados con un punto de lo de la quiebra del ejemplo que les di recién. ¿Qué hacen los accionistas? A medida que el endeudamiento, perdón, ¿qué hacen los administradores con respecto a los accionistas? Me refiero a los administradores trabajan siempre con miras a maximizar el valor o la riqueza de los accionistas. Bueno, cuando la empresa entra a niveles peligrosos de endeudamiento, es posible que los administradores empiecen a tener incentivos para trabajar más para sí mismos que para el accionista. Cuando el endeudamiento es moderado, el administrador trabajando para sí trabaja para el accionista, pero cuando se acerca la quiebra, cuando el endeudamiento es grande, empiezan a enturbiarse las aguas y por lo tanto ahí es donde se empiezan a jugar los plenos, como les decía antes. Y por otro lado, el costo de las transacciones, que bueno,
que la empresa o que los inversionistas compren, vendan, salgan de acciones, entren a obligaciones negociables o a bonos, vayan y vengan sin costo de transacción, obviamente no existe. En el mejor de los casos podemos estar con costos mínimos o insignificantes, pero que no existen de ninguna manera. Bien, cuando entran a jugar todas esas imperfecciones, fíjense cómo fuimos de una punta a la otra y volvimos a, el gráfico es exactamente el mismo que el del enfoque tradicional, pero en realidad lo que estamos haciendo es incorporar las imperfecciones, ¿sí? Olvídense del punto mínimo en adelante. Hasta acá, digamos, en la primera parte, desde el endeudamiento cero, es decir, desde Kazubú en adelante, lo que más juega es este factor de los impuestos corporativos y por lo tanto efectivamente puede haber un aprovechamiento del escudo fiscal. Ahora, todas esas o gran parte de las imperfecciones que mencioné en la diapositiva anterior se sucedían o se empezaban a manifestar y a acrecentar a medida que el endeudamiento se tornaba peligroso. Por lo tanto, en algún punto empiezan a jugar esos otros factores que hacen que el costo de la deuda se incremente, que los accionistas empiecen a exigir cada vez más y que por lo tanto, a diferencia de lo que decíamos recién, en lo que nos detuvimos bastante, Casubo no sea monótona decreciente, sino que en algún punto ese promedio ponderado haga que Casubo empiece a subir. Y en definitiva, hay actualmente, y después de haber transitado todo el tema, una estructura óptima de capital. El tema es que no sabemos dónde, ¿sí? No hay una forma clara de modelizar en qué punto está. Esto será una cuestión práctica, un tanteo, si se quiere, que va a ir haciendo el administrador financiero de la empresa respecto de, con distintas dosis, en cuál es el nivel que considera adecuado, nivel de largo plazo, por supuesto, que considera adecuado para la estructura de capital o estructura de financiación. ¿Está bien? Bien. Bueno, respecto del valor de la empresa. Modigliani Miller original, sin impuestos, sin transacción, sin costo de transacciones, sin costo de quiebra, sin nada, plano. ¿Sí? Independiente, el valor de la empresa es independiente del grado de apalancamiento, del endeudamiento de la empresa. Para cualquier empresa vale exactamente lo mismo. Si hay impuestos corporativos, el valor de la empresa crece por aprovechamiento del escudo fiscal. Y cuanto más deuda tenga, mayor va a ser el efecto del escudo fiscal, por lo tanto, el valor de la empresa va a ser permanentemente creciente en un Modigliani Miller casi original. En la segunda versión de Modigliani Miller, es decir, aquella en la que incorporan impuestos corporativos. Y cuando empiezo a meter otros factores, ese valor en algún punto, ese valor de la empresa en su conjunto, en algún punto encuentra su tope cuando empiezan a jugar y cuando y cómo empiezan a jugar tanto los efectos del impuesto corporativo como los otros costos de quiebra, recuperabilidad del escudo fiscal, etcétera, etcétera, costos de agencia y demás. ¿Está bien? Sí, pero Sí, Bueno, eso sería básicamente la parte formal, la parte más conceptual. Termino, creo que esta era la última, si no recuerdo mal, sí. Em, el endeudamiento termina siendo una cuestión práctica, una cuestión de tanteo, de experiencia, de conocimiento del profesional que lo lleva a cabo, del administrador financiero que está tomando las decisiones respecto de una empresa en particular. ¿Qué factores inciden en esa decisión? Bueno, acá hay algunos, hay un listado de algunos de esos factores o de los más relevantes, ¿no? El sector de la actividad económica, sí, hay actividades que tienden a tener mayor grado de apalancamiento, mayor grado de deuda que otros. Eh, no sé, no se me ocurre un ejemplo, pero industrias pesadas me imagino que deben tener mayor
de capital propio, es decir, menor nivel de apalancamiento que actividades más comerciales, más de índole puramente comercial. El régimen tributario, esto de cómo juegan las tasas, eh, si la tasa corporativa es igual a la de los impuestos personales, si se pagan impuestos personales o no, ¿sí? Y en ese caso, fíjense la dificultad del tema, que en una misma situación, el análisis es distinto para una persona que para otra. Porque una persona puede ser que está exenta por X motivo de pagar su impuesto personal, otra persona puede ser que por la escala y por el resto de sus utilidades, de sus ganancias imponibles, está en un 10% y otro está en el 35 o en el 30, al igual que las sociedades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo incide el régimen tributario? Digamos, no cómo incide. El régimen tributario, por supuesto que tiene una gran incidencia a la hora de determinar en la práctica cuál es la estructura de capital óptima o la mejor posible. La coyuntura financiera, la política monetaria y financiera, me refiero a la macroeconomía del país, ¿no? En qué nivel están las tasas. Bueno, nosotros las hemos tenido en Argentina prácticamente todas, ¿no? Un crédito restringido, épocas en las que el gobierno nacional se absorbía todo el crédito y por lo tanto los bancos no tenían dinero para prestar para volcar a la actividad productiva. Momentos en los que por los juegos financieros y las distorsiones de dólar a un determinado dólar oficial, dólar paralelo, dólar financiero, lo que quieran, terminaban haciendo juegos que tenían tasas de endeudamiento negativa, por lo tanto, independientemente de la estructura, muchas veces, en muchas épocas y hasta no hace mucho en el país, los empresarios digan, toma toda la deuda que pueda. No por una cuestión de que Modigliani Miller ni nada, sino porque tomar deuda le proveía una ganancia, se tomaban deudas a tasas negativas, a tasas en términos reales negativos, ¿no? El riesgo de insolvencia, bueno, esto es un poco lo que vimos de cuán cerca estamos de entrar a zona peligrosa, lo cual también es un poco difuso, ¿no? ¿En qué punto? ¿A qué nivel de endeudamiento entro en zona de insolvencia? Bueno, también es una cuestión de, de criterio y depende de las circunstancias. El tamaño de la empresa, bueno, acá menciona el alcance geográfico. Obviamente el tamaño de la empresa incide a la hora de negociar una determinada tasa, por lo tanto incide en respecto del costo. Después lo del alcance geográfico apunta a que empresas multinacionales pueden endeudarse en distintas partes del mundo y por lo tanto pueden aislar el efecto del punto 3, digamos, de la coyuntura económico-financiera. Las multinacionales que operan en Argentina por ahí se endeudaban directamente, tenían un endeudamiento global, corporativo, de casa matriz que le alocaba, lo distribuía en las distintas sucursales y la situación puntual, coyuntural, regional, local no incidía o incidía poco. Fase del ciclo económico, bueno, si estamos en crecimiento o no, ahí los empresarios o los administradores financieros verán de qué forma financian o hasta qué grado les conviene en función de sus previsiones respecto de cómo viene la fase del ciclo económico. La moneda de la deuda, bueno, un poco con lo que hablé recién, relacionado con todo, ¿no? Con la coyuntura, sobre todo, digamos, que me conviene tomar deuda en peso o en moneda fuerte o en moneda local, dependerá del momento en el que estemos transitando, en el momento de la decisión. Volumen y estabilidad de utilidad operativa, bueno, acá es un poco vincular los riesgos, la posibilidad de repago en función del riesgo operativo, ¿sí? Volumen y estabilidad de la utilidad operativa se refiere al riesgo operativo fundamentalmente. El tema es si yo estoy endeudado y comprometido con un determinado nivel de flujo de deuda, si estimo que voy a estar muy justo, bueno, entonces puedo llegar a ajustar el nivel de endeudamiento de modo de no comprometer
esos flujos, de que el flujo operativo me alcance para cubrir el flujo de deuda. Comportamiento de los costos de capital, esto es cómo está la tasa en el mercado en cada momento, ¿no? La inflación, la tasa real en definitiva, costo de capital, tasa de inflación, etc. Bueno, eso es todo por hoy. O del tema, no por hoy. Si quieren, seguimos con la pregunta que quieran. Hoy termino temprano. ¿Dudas? De mi parte, no. Bueno, No, profe, tampoco. ¿nadie? No, profe. ¿El resto estamos? Bueno. Bueno, si no hay preguntas, entonces dejamos acá. Les devuelvo un poco todos los minutos que les robé en las clases anteriores. Nos encontraríamos el viernes para ver sería la última clase de contenido así programado. La idea es dar política de dividendos, que tiene algunos puntos de semejanza con esta parte de estructura de capital. Y bueno, después vemos si quieren alguna clase de revisión o algo, eso lo acordamos el mismo viernes. Estamos, que tengan buena semana Profe, entonces. le hago una pregunta. Sí. ¿Se sabe cuándo van a hacer las mesas en diciembre? ¿Cuándo arrancan las mesas? Para los que estamos viendo. Debe estar en el calendario. ¿Ah? A ver, dame un segundo. Dame un Sí, ya segundito. está publicado. Vale